Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 26 de julio del año 2023. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con los incendios que se han desatado desde ayer, martes, en Sicilia, la isla de Italia, que continúan extendiéndose por toda la isla mientras los equipos de emergencia localizaron desafortunadamente 5 cadáveres carbonizados en las afueras de la ciudad de Palermo, rodeada por llamas que obligaron a cerrar su aeropuerto durante la mañana. Tras una semana con temperaturas que han llegado a los 46 grados centígrados por la ola de calor, ojo, 46 grados centígrados de temperatura, no de sensación térmica, el fuego se ha extendido a toda la isla y se aproxima a las localidades turísticas como Catania y Taormina, mientras las autoridades piden a la población que evite salir al aire libre por riesgo de intoxicación. En Cinisi, una localidad situada a pocos kilómetros del aeropuerto de Palermo, hallaron los cadáveres de 2 ancianos de 77 y 75 años que vivían en una pequeña casa en condiciones precarias. Los servicios de emergencia también confirmaron la muerte de otra anciana de 88 años que sufría problemas de salud y a quienes los equipos de rescate no pudieron asistir por la ferocidad de las llamas. Además, 2 guardabosques están ingresados en el Hospital Cívico de Palermo con quemaduras de primer a tercer grado, aunque la asistencia médica también se complica, ya que la proximidad de las llamas obligó a desalojar el pabellón de otro hospital de la ciudad. Según la prensa local, hay más de 1.500 personas desplazadas de localidades como Alimenusa, Gangi, Blufi, Misilmeri, Cefalú Boloñeta, Santa Flavia, Villavete, Partinico, San Cipirello y Corleone, donde algunas viviendas han quedado completamente carbonizadas. Asimismo, se mantienen cerrados varios tramos de las autopistas que conectan Palermo con otros puntos de Sicilia, como Messina y Mazara del Vallo. Por su parte, en el lado opuesto de la isla al este se inició el desalojo de numerosas villas edificadas en torno a la localidad de Taormina, punto central del turismo italiano en plena temporada de verano. También en las inmediaciones de Catania, la segunda ciudad más poblada de Sicilia, las llamas llegaron a zonas pobladas y arrasaron palmeras en calles urbanizadas, jardines y viviendas, donde tampoco hay agua ni electricidad debido al intenso calor que está provocando sobrecargas en los servicios eléctricos. Y en el norte de Italia, tormentas invernales que han hasta causado inundación de bloques de granizo, como sucedió en Milán la semana pasada. Terrible para aquellos que dicen que el cambio climático no existe. Y a propósito, un sistema vial de corrientes oceánicas podría colapsar en unas décadas si el mundo continúa generando contaminación que calienta al planeta, advirtieron los científicos. Un evento que sería catastrófico para el clima global y afectaría a todas las personas en el planeta, según un nuevo estudio publicado este martes en la revista académica Nature. La circulación meridional de vuelco del Atlántico, AMOC por sus siglas en inglés, de la que forma parte la corriente del Golfo, podría colapsar hacia mediados de siglo o incluso en una fecha tan cercana como el 2025. Científicos que no participaron en el estudio explicaron que el punto de inflexión exacto de este sistema crítico es incierto y que las mediciones de las corrientes han mostrado hasta ahora pocas tendencias o cambios, pero coincidieron en que estos resultados son alarmantes y aportan nuevas pruebas de que el punto de inflexión podría producirse antes de lo que se pensaba. La circulación AMOC es una maraña compleja de corrientes que funcionan como una gigantesca cinta transportadora mundial. Traslada agua caliente desde los trópicos hacia el Atlántico, donde el agua se enfría, se vuelve más salada y se hunde en las profundidades del océano antes de extenderse hacia el sur. Desempeña un papel crucial en el sistema climático, ayudando a regular los patrones meteorológicos globales. Su colapso tendría enormes consecuencias, como inviernos mucho más extremos y subidas del nivel del mar que afectarían a partes de Europa y Estados Unidos, y un desplazamiento del monzón en los trópicos.
Los científicos llevan años advirtiendo de su inestabilidad a medida que se acelera la crisis climática, amenazando con alterar el equilibrio de temperatura y salinidad del que depende la fuerza de estas corrientes. Y por último, una mala noticia para nuestra bandera. Los guardacostas de Países Bajos anunciaron hoy miércoles que al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en el incendio producido en un buque con bandera panameña frente a la costa del país europeo. El personal de emergencia recibió una llamada poco después de medianoche informando del incendio en el Fremantle Highway, a unos 27 kilómetros, 14.5 millas náuticas al norte de la isla neerlandesa de Ameland. En la página web del Servicio de Guardacostas neerlandés puede leerse que todos los 23 miembros de la tripulación han sido ahora evacuados del barco. La tripulación intentó apagar por sí misma el incendio, pero fracasó. Desgraciadamente una persona murió y otras resultaron heridas, añade el texto. El Fremantle Highway es un buque de transporte de automóviles con 18.500 toneladas de capacidad de carga que navegaba entre Bremerhaven en Alemania y Puerto Said en Egipto, según la web de monitorización del tráfico marítimo marinetraffic.com. El fuego todavía está ardiendo a bordo, dijeron los guardacostas, alertando que el buque se estaba escorando. Al parecer, barcos de rescate desplazados al lugar estaban intentando apagar las llamas y evitar el hundimiento del carguero, según la emisora nacional NOS. Estamos considerando todos los escenarios, dijo un responsable de los guardacostas al mismo canal. Según esta fuente, la causa posible del incendio fue uno de los 25 vehículos eléctricos que iban a bordo. Eso es lo más destacado en el plano internacional, Flor. Y en el plano nacional hay varias cosas importantes, empezando por la Asamblea Nacional, donde volvieron los diputados a hacer de las suyas. Tenemos en las dos comisiones más importantes a dos de los diputados más cuestionados. En presupuesto a Benicio Robinson, en credenciales a Raúl Pineda. En el año electoral, ¿qué podemos esperar de eso? Sí, y fíjate lo que conversamos hace unos días, tanto con Blandón como con el diputado panameñista Luis Ernesto Carles. Curiosamente, ambas candidaturas a presidir esas comisiones fueron apoyadas por los panameñistas. Entonces yo tampoco entiendo qué clase de oposición, a pesar de que por lo menos en la de presupuesto Juan Diego Vázquez se había postulado. Y opuesto, obviamente. Por supuesto, y opuesto, y se había postulado para ver si recibía algún tipo de voto de la oposición. Ni eso. No, entonces después no nos quejemos si esta gente, que ya sabemos cómo se manejan, cómo abusan, estamos en el último año, el año del Hidalgo, además año preelectoral, entonces, ni siquiera un amago de votar de manera coherente por un candidato opositor. Esos discursos contra todo lo malo y el statu quo del sistema se demuestran así, sí, a la hora de votar, no a la hora de hablar hierbas aromáticas en los medios de comunicación. Los papeles aguantan todo, Flor. Sí. Las acciones son las que revelan cuál es la verdadera actitud frente a una situación como la que está afrontando el país. De vergüenza esa asamblea, de vergüenza. Vamos a ver, yo no sé a qué atenernos este año, de verdad. Bueno. Y yo creo que lo que pensemos va a ser poco. Bueno, oye, el Ministerio Público anunció apelación a la sentencia de la jueza Valoisa Martínez, segunda jueza liquidadora de causas penales, en el caso New Business. Y alrededor de esa apelación ha surgido toda una polémica, porque la apelación fue admitida por insistencia por el juzgado, porque según quien recibió el anuncio de la apelación, se presentó extemporáneamente. Hay una discusión no pacífica entre abogados sobre si eso es así o si por el contrario, al haberse notificado electrónicamente, hay un término mayor de presentación de la apelación que las horas hábiles para las presentaciones físicas. Pero ya tenemos a el exfiscal Giovanni Olmos para hablar sobre el tema y que nos explique un poquito. Él que fue fiscal, conoce muy bien esa dinámica en el sistema penal inquisitivo mixto, por supuesto, que es donde se surte este proceso del caso New Business.
Giovanni, buenos días. Ya está usted con nosotros. ¿Me copia bien? Sí, perfectamente. Buenos días a todos los televidentes y oyentes de este distinguido programa. Bueno, sí, un saludo. Hay mucha especulación y información que creo que debe ser validada por por el procurador y los fiscales en torno a esta situación procesal de que se haya presentado no la apelación, sino la sustentación del mismo recurso de forma extemporánea. En el caso que eso sea cierto, distinguidos amigos periodistas, se da una situación. En el caso de las personas que fueron declaradas inocentes, queda ejecutoriado el auto y la sentencia. De la misma manera, si el Ministerio Público no estuvo de acuerdo con el monto líquido de la pena que se impuso a los condenados, si hay una situación en cuanto a no declarar una interdicción, en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, en fin, todas esas situaciones también se pierden. Quedan ya pues en el caso del Ministerio Público, que es el titular de la pretensión punitiva y del Estado en cuanto a solicitación de condenas y demás decisiones jurisdiccionales. Ya quedaría, en ese caso, quedaría Guido y Flor, como se dice, surtido, ya queda vencido. Así que no sé si tienen algún comentario. ¿Cuánto es cómo operan para hacer docencia aquí con los radioescuchas y televidentes? ¿Cómo operan estos términos de apelación? Cómo no, colega. El artículo 24-25 del Código de Procedimiento Penal, Código Judicial, perdón, con relación al artículo 1137 y demás normas concordantes, una vez interpuesto la apelación, el anuncio, el anuncio es escribir nada más en la sentencia misma o en un escrito que envíe el fiscal. Él dice, estamos en desacuerdo con la decisión tomada en cuanto a estas personas y anunciamos apelación. En ese caso, entonces, según la norma que he citado, el fiscal tendría 5 días para sustentar. 5 días. Esos 5 días hábiles, él tiene que presentar ese escrito que me imagino, oído cuando tú trabajaste pues, en las áreas jurisdiccionales, dominas muy bien. Y ahí entonces se analiza por parte del tribunal, Flor y Guido, el tema si es extemporáneo o no es extemporáneo el recurso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y en ese caso nosotros éramos muy cuidadosos, que una vez anunciado, nosotros le dábamos un seguimiento celoso de los edictos emplazatorios de los días, contábamos los días, teníamos que calendarizar la fecha exacta de inicio del término de los 5 días y final de los 5 días, y es un trámite, créame, doctor, muy celoso. Es un trámite muy celoso, muy estricto, porque los términos son fatales. O sea, vencen y ya el tribunal más adelante puede declarar que el recurso fue presentado de manera extemporánea. Sí, en el documento al que hemos tenido acceso se deja claramente ver que el juzgado acepta o recibe más bien la sustentación de la apelación por insistencia. Y esto se produce el día 24 de julio, creo. Hace 2 días, sí. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber exactamente cómo se manejaron los términos a partir del anuncio de la apelación, porque corre los términos diferentes para cada una de las partes, ¿no, Giovanni? Dependiendo de cuándo se hizo el anuncio por parte del Ministerio Público, entonces se comenzaría a contar esos 5 días hábiles para determinar si sí o si no. Ahora, hay un tema con la hora también, entiendo que la hora, hay quienes dicen
que la hora, como quiera que ahora las notificaciones se pueden surtir electrónicamente, es hasta las 23:59 del día hábil correspondiente y no cuando es una gestión física que es hasta la hora de cierre del despacho. Pero no conozco las circunstancias exactas en que se dio esta situación de la presentación del escrito de sustentación. Mi saludo a Tenógenes, que ahora veo que acaba de incorporarse. Hola, Giovanni. Yo creo que es importante que el procurador, que me imagino que eso va a ocurrir, va a tener que hacer un cronograma, ¿no? Porque este es un caso de alto perfil, donde los medios le han dado un seguimiento responsable y estricto, tratando de buscar siempre la objetividad y ofrecer la mejor información. Entonces, yo creo que aquí el procurador con un cronograma debe de decirle a los medios de comunicación y al país en general y de manera internacional, porque este es un caso que se está haciendo de forma internacional, el día exacto que el Ministerio Público anunció la apelación y cómo lo hizo, si fue de medio electrónico, si fue escrito o si fue al momento de notificarse la sentencia, que es un sello que está al final de la sentencia, donde ponen el nombre del fiscal y el fiscal ahí pone la hora exacta en el cual se notifica el día y él pone, me notifico de la resolución anterior y abajo pone, entonces escribe apelo. No hace más nada que eso. Entonces ahí empiezan a correr los términos. La norma que yo mencioné, el 1137, en concordancia con el artículo 24-25, es claro en señalar que, esos 5 días, en algunos casos, el mismo tribunal te los concede, pero como es un caso de alto perfil, se tendría que cuidar, porque esta misma norma en el numeral 5 hace mención de que por economía procesal tú apelas y ahí mismo puedes presentar el escrito de sustentación. Esas son dos cosas. Uno, escrito de la apelación es anunciándolo, y dos, la sustentación. Entonces hay que ver en qué momento se presentó la sustentación y si estaba dentro de ese término. Y si estaba dentro de ese término, entonces se debe de admitir. Y si no, si se presentó posterior a los términos de los 5 días que le concede al Ministerio Público para sustentar la apelación. Entonces, esto es algo que amerita aclarar por las mismas autoridades que anunciaron el recurso. Sí, yo creo que es importante que se aclaren esos términos, licenciado, para conocimiento de la ciudadanía y también para interés de todos, ya que este caso lo amerita. No, y para no dejar espacios en blanco que luego se van a quejar de que la gente llena. Exactamente, y para evitar las especulaciones. Esos términos son muy importantes y más en este caso particularmente. Yo quisiera, usted sabe que nosotros acá los abogados penalistas a veces pensamos en diferentes variables. Bueno, no sé de qué manera se puede interpretar, pero cuidado que esto también puede ser una estrategia. ¿Para qué? Buena pregunta, Flor. Para reconducir los términos y los tiempos para que se surta la apelación. No nos llamemos engaño, Flor. Claro. No nos llamemos engaño. No nos llamemos engaño a Tenógenes, no nos llamemos engaño, Guido. Hagamos las cosas como son, las cosas son objetivas. Entonces, a mi manera de ver, parece una estrategia, no sé, pensando aquí en voz alta. Sí, porque, Puedo equivocarme. sí, porque siendo, como bien anota el exfiscal Giovanni Olmos, un caso de altísimo perfil, donde está involucrado un expresidente de la República, que además el caso le ha dado la vuelta al mundo, porque es una sentencia condenatoria a un expresidente de la República, es, por lo menos para mí, y yo estoy seguro para el exfiscal Giovanni Olmos y para ustedes también, impensable que el Ministerio Público, si su intención era apelar, haya descuidado algo tan básico como los términos. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, perfectamente cabe la posibilidad de especular que se trata de una estrategia para cortar los tiempos de que se surta la apelación de la otra parte, de los 5 condenados que apelaron, ¿no? Que se surta más rápido, ¿no?
¿Cuántos de los 5 apelaron? Los 5. Los cinco, todos. Los 5, sí. Incluyendo Los 5 abogados. Los cinco Yo condenados. entendía que 4, No, no, pero no no. sabía cuál se había quedado por fuera. No, los cinco abogados presentaron la apelación. Esa es la parte de la defensa. De la obviamente. defensa. Correcto, correcto. Por lo menos Claro, la información que tenemos en ahora. el caso que se declare extemporánea la apelación, directamente favorece a los que fueron absueltos. Los que fueron absueltos directamente queda, ¿cómo se dice? En firme. Claro. En firme la absolución. Bueno, yo creo, Guido, aquí hablando entre colegas, yo pienso que la web va a tener que pronunciarse sobre si fue extemporáneo o no, y en ese momento si fue extemporáneo o no, quede ejecutoriado ese auto, quedaría en 3 días ejecutoriado, e inmediatamente queda ya cosa juzgada y totalmente liberado las otras personas que fueron sueltas. Eso ya quedaría en firme, como bien dice, y no habría más discusión en el caso de las personas absueltas. Bueno, curiosas cosas Sí. que suceden en nuestro mundo judicial. Pero hay que darle seguimiento porque yo sí creo que, como bien anota el fiscal Giovanni Olmos, Ese tema es delicado. el procurador Caraballo debe dar una explicación razonable y convincente. Bueno, de igual forma, ¿no? También como el plantea el licenciado Giovanni Olmos, también puede ser una táctica. Puede ser una Puede ser una estrategia, Lo correcto. cual sería gravísimo también. Sí. Bueno, muchas gracias, licenciado Olmos, por explicarnos esta situación. Usted como especialista, no solamente como penalista, sino como ex fiscal del Ministerio Público. Creo que su opinión es importante. Importante. Muy Saludos. importante. Gracias. Gracias por acompañarnos. Saludos. Buen Gracias. día. Bueno, y ayer también, no sé si fue una sorpresa, Flor, de la Guido. Asamblea. No, lo del ministro, Lo del ministro de Desarrollo Agropecuario. También. O sea, creo que sí hay un tema de sensibilidad, pero vamos a escuchar lo que dijo el ministro, porque casualmente fue una periodista de Telemetro Reporta la que preguntó sobre el tema. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro. Decir que los productos van a bajar es mentirle al pueblo, engañarlo. Aquellos que son candidatos tienen que decir que va a bajar para que se vote. Yo, gracias a Dios, no soy candidato a nada. Así yo tengo que decir que los productos va a ser difícil que bajen. Mira, el problema es lo siguiente, es oferta y demanda. Aquí nadie le duele, yo cuando veo los gimnasios, eso de que viene un artista, todo el mundo lo llena y nadie le duele pagar miles de dólares, $400. Compran una botella y la traquean en un baile y nadie le duele. Apenas hablamos que la comida subió 1 centavo, todo el mundo llora. Señores, no seamos injustos. La comida es la vida. Yo puedo dejar de tener reloj, puedo dejar de tener zapatos, pero tengo que comer 3 veces. Pero no es la realidad de todo el mundo. Bueno, pero estamos haciendo el esfuerzo, no pegando mentiras, porque yo no soy político ni voy a pegar mentiras. Este gobierno ha apoyado al sector como no lo apoyó ningún gobierno anterior, ni lo van a apoyar en el futuro. Qué vergüenza. Yo no- Además se pone bravo. Sí, Además de todo, yo no, o sea, se da el tupé. yo no entiendo. No hay derecho. Yo no entiendo cómo el ministro de Desarrollo Agropecuario da esa declaración. No, yo Que quiero que digamos que- digamos que eso lo diera puede- la declaración frente a un indígena que come una vez al Sí, día. no. Es que O que diera la declaración frente a una mamá que le tiene que dar a sus hijos agua con azúcar porque no le alcanza para la leche de fórmula. Entonces, A ver si además, él tuviera la cara de decirlo, en verdad es ofensivo. pero Flor, es que además el Es ministro... que los el números son ministro- distintos. El Es ministro, ofensivo. espérate, pero es que el ministro de Desarrollo Agropecuario, debo suponer que conoce el esquema de subsidios de los productos alimenticios, porque son subsidiados, digámoslo así. El arroz es subsidiado, muchos otros productos son subsidiados. El combustible, casualmente, lleva no sé cuántos meses subsidiado, para evitar que los precios suban. Entonces, si los precios siguen subiendo a pesar de esos subsidios, Algo no está pasando bien. algo no está funcionando adecuadamente, pero además que el ministro sea el que diga, que dé esa declaración, que a mí me parece una insensibilidad Absoluta y total. realmente lamentable, porque es como pretender que la persona que se queja porque le subió 1 centavo algo y ese centavo hace la diferencia entre poder comprar algo y no comprarlo, Sí, porque es que acusarlo de que se va a los conciertos. La mayoría de la población, evidentemente, no está en la misma. Los que van a los conciertos no son la mayoría de la Por población. supuesto que no. Y tenemos una gran cantidad de panameños que no necesariamente tienen para comer en el día. Entonces, Y el número es alto. una declaración generalizando perversamente, pero además totalmente inapropiada para un ministro de Estado y más Y para la el ministro de actitud, Desarrollo Agropecuario. No solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Es un irrespeto.
Era porque la gente estaba cuestionando el alza de los productos en merca. Pero Entiendo que era Claro, entonces- ese es el tema Exactamente. específicamente. Entonces no aguantan las críticas y entonces van y atacan. ¿Eso qué es? Totalmente desafortunada Fatal. las declaraciones del ministro. Fatal. Muy desafortunadas. Y más en este momento. Pero míralo, y bravo y todo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a él? Quedó indignado, quedó Ah, indignado. indignado nosotros, señor. Fatalazo. Bueno, todavía estoy brava con eso. Pero bueno, vámonos al cambio para ver si Me diste calmas. le Ahora sí bajamos un poquito. baja la temperatura. Vamos a hablar hoy con un candidato, Ángel Ortega, de allá de San Miguelito, candidato a diputado por la libre postulación de San Miguelito. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más, señora Tenógenes. No, nos acompaña Ángel Ortega, precandidato por la libre postulación a diputado en San Miguelito. Ángel, buenos días. Buenos Gracias días. por acompañarnos. Estamos con puro San Miguelito en estos días. San Miguelito, claro. Mira, y Porque si San ayer- Miguelito pone presidente. Sí, claro, San Miguelito es definitivamente. Y la una- libre postulación ya de por sí punto tiene importante. un candidato, tiene un diputado en San Miguelito. Yo creo que va a ser clave lo que va a pasar con la libre postulación en San Miguelito. ¿Usted qué piensa, Ángel, que camina las calles de San Miguelito? Primero, gracias por la invitación y claro que sí. Yo siento que San Miguelito está despertando. Es una población que ha visto el liderazgo del diputado Juan Diego y dice, claro que se puede hacer un ejercicio con gente nueva, con gente que quiera hacer las cosas bien por el país. Y en el proceso, en el caminar, hemos visto realmente ese apoyo de la comunidad y de la ciudadanía, de ver nuestros perfiles que nosotros podemos presentar, nuestras propuestas, nuestro trabajo. Y claro que podemos tener y aspiramos a tener mayor representación independiente tanto en la Asamblea como en los gobiernos locales. Es interesante estos números que estamos viendo en pantalla, porque bueno, Zulay Rodríguez va de primera con 26,000 votos, pero le sigues tú, Ángel, Con mi lista. con tu lista, correcto, pero duplicas la Pero Zulay cantidad de Rodríguez también firmas tiene de lista. Jean-Marcel Chery. Con su lista. Sí, Zulay Rodríguez también tiene lista. Claro, Los, claro. los tres primeros Los tres son tienen listas. Pero Jean-Marcel tiene la mitad de Ángel. Sí, es cierto. Curioso, ¿no? Ya tú estás de tercero, es verdad. Nuestra lista es una lista de 7 precandidatos, pero son 7 curules en la Asamblea Nacional y cuando ven la papeleta O sea, de para entender, allí en ese caso, como son 3 por cada circunscripción, pasarían las tres listas. Las tres listas. Claro, firmadas, claro. correcto. Y ahí en tu lista vas de primero triplicando casi que, bueno, No, en mi lista 2.5 en mi lista veces son más cada que uno de nosotros, tenemos nuestros propios números. El objetivo no, nuestro... pensé que como estabas de primero ahí, no. No, yo soy Ok. el representante de la lista. Claro. para los efectos Por del eso vas Tribunal primero ahí, pero Sí, sí hay porque otros está, que tienen más sí, Luis números, Enrique ¿no? Duke Walker, que tiene Alexandra 4,000, y Alexandra Luis. María Y abajo Brenes todavía Samaniego, también. exactamente. Y abajo más. Ok, ¿y cómo va el tema de la campaña sucia en ese circuito, tomando en cuenta con quiénes estás en la lista de los 3 más votados? Correcto. Más firmados. Principalmente es un tema de redes en donde más han querido tal vez con el ejercicio de desinformación y ataques y demás. ¿La campaña de Zulay o la de Jean-Marcel? Más creo que la de abajo, pero yo sospecho que están probablemente unidos. Es un ejercicio en donde nosotros, los independientes de la coalición, realmente somos los verdaderos independientes de San Miguelito y estamos haciendo un ejercicio de desafío al sistema, así que evidentemente es sencillo para todos los demás unirse contra nosotros y no hay problema con eso. Nosotros hemos desarrollado un perfil en donde nos sentimos orgullosos de recibir el apoyo de la comunidad y de la ciudadanía, ¿no? Pero Jean-Marcel y Zulay se unen entonces. No, no lo puedo asegurar, pero lo podríamos sospechar. No sé por qué es un perfil en donde nosotros como coalición queremos hacer las cosas bien, somos gente nueva, somos gente joven. ¿Cuál sería tu primer proyecto de ley que presentarías en la Asamblea? Yo quisiera continuar con la tradición de aspirar a la modificación del reglamento interno de la Asamblea Nacional, que es el proyecto 001 que presentó el diputado Juan Diego Vázquez una vez empezó la legislatura en el 2019. El que no va no cobra. Eso es algo tan sencillo y tan fácil, pero nunca ha sido tan sencillo de aprobar y lo que hicieron fue mezclar. Ha sido tan sencillo, tan fácil aprobarlo, claro. Correcto. Pero a todos los ciudadanos del país le aplica eso, de que si no vas al trabajo no cobras, pero los diputados de la Asamblea pueden faltar meses e igual siguen cobrando. Y entre varios otros proyectos, ¿no? Principalmente en materia de seguridad, que es lo mío, y de anticorrupción, que también es lo que quisiera yo señalar. Pero ese elemento de modificación del reglamento interno, la eliminación de privilegios que tienen algunos diputados de la Asamblea Nacional, eso también. Y si tú son llegaras elementos a que la quisiera Asamblea, ¿renunciaras a los
a los privilegios que tienen actualmente los diputados, entre ellos exoneración de 2 carros por periodo? Por supuesto que sí, son elementos que incluso como compromisos ya adquirimos los candidatos de la coalición Vamos, un compromiso ético, moral, que firmamos una vez que participamos como candidatos de la coalición. Todos hemos renunciado a estos privilegios que consideramos Aunque no se necesarios. eliminen para todos, ustedes no lo usarían. Nosotros no lo vamos a utilizar y es algo que forma parte de nuestra ética de trabajo, lo anunciamos en nuestra campaña, ya renunciamos incluso antes de tenerlo porque todavía no somos candidatos oficiales, pero presentamos todos nuestros papeles de renuncia al fuero penal electoral y es un elemento que queremos mantener en todo el ejercicio. Y en cuanto a la reelección, estarías, si ganas, ¿estás dispuesto a no reelegirte como compromiso o es algo que verías en el camino? Yo creo que es algo que yo vería en el camino principalmente porque dependerá de mi trabajo. Yo quiero creer que mi trabajo va a hablar por mí. Claro que preferiría una situación en donde pues la población, la comunidad vea mi trabajo. Si yo siento que hemos hecho un buen trabajo, me gustaría volver a aspirar, principalmente para no dejarle tan fácil a la política tradicional volver a entrar. Usted lo dice por lo que está pasando ahora con Juan Diego. Claro que sí. Porque Juan Diego Vázquez obviamente es un diputado que tiene mucha aceptación popular. Sacó muchos votos, yo creo que fue el más votado a nivel nacional. Y que muchos vecinos me dicen, se enojan conmigo cuando les digo, es que él decidió no reelegirse y está cumpliendo su palabra. Claro. Está cumpliendo su palabra. Es que fue también una promesa de su campaña particularmente, ¿no? Correcto. Pero ¿Fue un error? Desde su punto de vista, ¿fue un error? ¿Es un error que no quiera reelegirse? Yo siento que no es algo que yo le pueda recriminar, yo se lo acepto, le comparto y le aplaudo el haber cumplido, estar cumpliendo con su palabra. Sin embargo, van a ser unos zapatos muy difíciles de llenar en la Asamblea Nacional, el no tenerlo allí, no tener su liderazgo para enfrentarse a lo que viene en el siguiente periodo, que no sabemos realmente cuál va a ser el gobierno de turno, no sabemos cuáles son las expectativas del próximo presidente y realmente se necesita ese contrapeso en la Asamblea Nacional. Son los zapatos que nosotros queremos llenar haciendo ese relevo de forma correcta, de forma transparente y frontal contra la corrupción. Entre ellos hay uno que sí quiere reelegirse, que es Raúl Fernández. ¿Te serviría el liderazgo de él o no lo ves como...? Claro que en todo conocimiento y experiencia es válido. Siento que es importante tener a las personas correctas en estos cargos. La bancada independiente ha hecho un trabajo interesante e importante en la defensa de los intereses de la comunidad y del país, que es lo que el artículo 150 de la Constitución señala. La Asamblea Nacional y los diputados deben tener los intereses del país por encima de los intereses personales, así que yo lo vería con buenos ojos, entendiendo que es alguien que tal vez nos puede dar ideas de cómo se manejan las comisiones por dentro, pero igual nos estamos preparando desde la Academia de la Coalición Vamos para entender todos estos movimientos internos de la Asamblea Nacional. ¿Qué estudiaste? Yo estudié Derecho en la Universidad de Panamá y también estudié con una beca Fulbright en Estados Unidos, una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en Cornell. Yo creo que el tema de la administración pública es clave para lo que él quiere, para lo que está aspirando. Claro, eso es importantísimo. Y Ángel, bueno, partiendo por decirte que yo endoso aquello de que la reelección per se no es mala. Correcto. Lo que es mala es la reelección o la reelección de los maleantes, así es. Y hasta la reelección incapaces. indefinida, porque uno también Pero la reelección per se, no, o sea, si tú has hecho un buen trabajo y la gente considera que has hecho un buen trabajo y te da el voto de confianza, pues por algo será. Pero yo quería conversar un poquito sobre el tema de lo que usted plantea en su propuesta de la lucha contra la corrupción, porque encuentro ahí varias iniciativas realmente novedosas. Algunas que son solo aplicar lo que debe aplicarse con sentido común, pero otras novedosas como por ejemplo la tecnología. Correcto. ¿No? Para darle seguimiento a los casos de corrupción, trazabilidad del dinero, etcétera. Correcto. Hay nuevas ideas en materia del seguimiento y la trazabilidad de datos. Es importante utilizar la tecnología no solamente para tener una mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos, tendríamos toda la información del tema de los casos del fondo de descentralización si todo fuera un poquito más transparente y un gobierno abierto, un gobierno digital, pero también se puede utilizar para todo lo demás, para conflictos de intereses, para las licitaciones públicas, para los contratistas del Estado, para las mismas declaraciones de renta anteriores de las personas que forman parte o que se quieren postular como candidatos. Hay muchos elementos que se pueden transparentar y eso es parte de lo que quiero ofrecer como propuesta. Evidentemente sé, y lo estamos viviendo hoy, que nosotros podemos llegar con las mejores de las ideas y el papel lo aguanta todo. Vamos a ver si se pueden hacer pasar estos proyectos de ley y ese es el objetivo de tener una nueva generación
de políticos interesados en participar en esto, porque uno solo no puede aprobar estos proyectos de ley, se necesitan 36 votos en la Asamblea Nacional. Incluso vimos recientemente el tema de la Comisión de Presupuesto y los votos que se necesitan para incluso cambiar la directiva de una comisión. Entonces yo no puedo prometer cosas que yo solo voy a cumplir. Yo puedo prometer alzar la voz en las materias que puedo alzar la voz y que siento que son prioritarias y propuestas importantes para el país, pero que se ejecuten los proyectos dependerá de que la ciudadanía decida darle la oportunidad a más candidatos independientes, principalmente en este caso, o por lo menos a candidatos nuevos, Bueno, versus a lo que siempre hemos... Per se, la bancada independiente debe crecer. Debe crecer. ¿Cuánto ustedes pronostican que pueda crecer la bancada independiente? Nosotros estamos apuntando, bueno, desde la coalición hay alrededor de 46 candidatos, principalmente de listas plurinominales, pero... O sea, había 5 en esta vuelta. Correcto. Esa era la bancada, 5. Correcto, estamos apuntando a que por lo menos entre la mitad, Era pues. a que por lo menos entre la mitad, y vamos a apuntar a que todavía entren todavía más. Es nuestro ejercicio, es nuestra Bueno, y hay candidatos independientes o precandidatos independientes también no solamente en Vamos, sino también en el grupo de Movín o independientes de que no están en ninguno ninguna de estos. agrupación. Ajá. Correcto, lo hay. Pero ¿cuánto tú calculas, cuántas curules de libre postulación crees que llegan a tener? Bueno, No ustedes en general. en la parte más positiva, en unas expectativas, yo creo que podemos aspirar a unas 20, en lo más positivo y la mayor esperanza posible. Un poquito más realista, tal vez entre unas 10 o unas 15 a nivel nacional. Yo creo que sería una bancada importante, sería una bancada inteligente y por eso yo aplaudo los esfuerzos de la unión de los independientes desde ya en lo que puedan, por lo menos en parámetros o propuestas comunes o de trabajo, y aplaudo también que por lo menos no se ataquen entre sí las agrupaciones. Yo preferiría que desde ya tengamos unas agrupaciones, una bancada independiente que quiera y decida trabajar por el bien del país, que es lo que al final del día nos debe interesar a todos. Usted que tiene una especialización en administración pública, ¿cómo explicarle a la gente las diferencias entre un diputado y un representante? La gente piensa siempre que el diputado es como un representante más grande. Correcto. O sea, problemas que tiene que solucionar un representante o un alcalde llegan entonces en manos del diputado y comienza el clientelismo, como se dice. Correcto. Me ha tocado a mí hacer mucha docencia en el caminar. Entiendo yo que es un elemento principalmente cómo la política tradicional con su ejercicio de clientelismo ha dañado la percepción de que el diputado tiene que llegar a resolver problemas de la localidad y de la comunidad o incluso hacer paradas o arreglar carreteras o a entregar bolsas de comida. Eso no es trabajo del diputado. Los diputados están diseñados a través de la Constitución para hacer proyectos de ley, preferiblemente revestidos de política pública. Por eso es que yo me he especializado no solamente para hacer proyectos de ley como estudiante, como estudié Derecho, licenciado en Derecho en la Universidad de Panamá, sino también para hacer proyectos de ley con política pública, que fue lo que estudié luego en mi maestría en Administración Pública en el extranjero, con una beca que no me la dio el IFARU, me la gané yo mismo con la Embajada de Estados Unidos. Y es precisamente esa diferencia entre crear políticas públicas para ayudar a resolver problemas de la nación, no solamente de una comunidad, versus la función de un representante, que es lograr el ejercicio local, el gobierno local, tratar de verdad ayudar a resolver los problemas de la localidad con el presupuesto y la planilla que sí tiene una junta comunal versus el presupuesto y la planilla que no tiene un diputado o que no debería tener un diputado, porque un diputado no tiene una cuota de cargos o de trabajos o de salarios que pueda ofrecer en otros ministerios o en otras instituciones. ¿Y la gente cuando caminas buscando firmas entiende eso o pide lo que no tiene que pedir a la persona que no le corresponde resolver? Me he encontrado de todo, me he encontrado con personas que entienden eso y aplauden una generación de políticos que saben cuáles son sus funciones, principalmente también una estructura como la nuestra en San Miguelito, de la coalición que tiene representantes, alcaldes y diputados. Sabemos que son funciones diferentes lo que nosotros podemos ejercer y aplicar para la comunidad, y eso es más sencillo explicarle a la persona que nos recibe: ok, este es tu representante, estas son sus funciones, yo soy el precandidato a diputado, estas son mis funciones. Pero también me he encontrado con muchos que dicen: oye, nos das trabajo, nos vas a ayudar con tal tema de, no sé, de temas de medicinas y demás, que yo entiendo que hay mucha necesidad, no solamente en nuestro distrito, también en el país, pero entonces nos corresponde hacer la aclaración de que lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es fiscalizar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que lleguen a los gobiernos locales, que lleguen al del gobierno central, para que los ministerios ejecuten sus funciones correctamente, pero también crear políticas públicas para mejorar ese ejercicio de lo que los gobiernos locales hacen. Son políticas públicas que desde la Asamblea Nacional se pueden implementar para medir
para diagnosticar adecuadamente, para resolver y evaluar de forma correcta los programas y los proyectos que se hagan a nivel local o a nivel nacional, y que los que tienen que implementarlo y ejecutarlo son los ministerios y son los gobiernos locales. Y esa discusión y esa diferencia no es fácil de explicar, principalmente dependiendo del conocimiento o de la experiencia que tengan las personas con el político anterior, con la política tradicional, pero igual tenemos que hacer la docencia y nos ha correspondido a nosotros hacerlo. Hay ciertos temas que siempre me gusta preguntarle a los que quieren llegar a la Asamblea, ¿cómo votarías en un proyecto de, si eso llegara allá, obviamente, de matrimonio igualitario? Bueno, considero que por el momento no es una prioridad mía. En verdad, utilizo mis propuestas en materia de seguridad, de empleo y de anticorrupción. Yo escucharía muchísimo lo que la comunidad y la ciudadanía opina de la materia. Yo representaría una curul, no me represento únicamente a mí, representaría a mi distrito, y siento que tengo que escuchar a mi distrito principalmente en lo que eso decida. Es un tema que genera opiniones a favor y en mucha- contra. Si tú sales a tu Muy polémico el tema y no es Por realmente... eso, o sea, al final del día vas a encontrar gente que te va a decir apóyalo, y hay gente que te va a decir no lo apoyes. No, pero es ¿Qué que harías tú? Es que vemos lo que dijo la Contraloría, la mayoría de la gente lo rechaza. Correcto. O sea, quizás por ahí va la respuesta de Ángel. No, y no solamente eso, también desvirtúa un poco de lo que considero yo, Ángel Ortega, son las prioridades. Claro, pero es que en la Asamblea te va a tocar votar por temas que van a ser tu prioridad y que no van a ser tu prioridad. Correcto, y siento que yo escucharía a la comunidad en ese tema. No sería una posición personal de Ángel Ortega. Eutanasia, ¿cómo votarías? También, escuchando a la comunidad. Yo en los temas polémicos... Ahora, Pero vas a hacer una encuesta, a ¿cómo la vas a comunidad. hacer? No, pero sí sería bueno entender qué le ha dicho la comunidad sobre las leyes. O sea, ¿dónde está la prioridad de la comunidad en San Miguel? La prioridad de la comunidad de San Miguelito está en las necesidades del distrito. Hay mucho desempleo, hay mucha hambre, hay mucha pobreza, hay mucha inseguridad, hay mucha basura en el distrito, y allá es donde más o menos la gente principalmente va. O sea, ¿cuáles son tus propuestas en estas materias? ¿Cuáles son tus propuestas en materia del desempleo? ¿Cuáles son tus propuestas en materia de la corrupción que se vive en el distrito? ¿Cuáles son tus propuestas en materia de la basura que se ve en el distrito? La basura está al frente de la casa de la gente, la basura está en lo que ellos ven y perciben cuando van a comer, el poco de moscas que tienen al frente. Y siento que eso es realmente a donde nosotros queremos ir, a donde nosotros queremos llevar. Mi lema de campaña es por un futuro más seguro. Mis propuestas son de seguridad pública. Claro, mi punto es que en la Asamblea no solamente vas a votar por tus propuestas, entiendo, sino por otras. yo entiendo, y por eso Flor. pregunto, ¿cómo votarías? Porque ya estás caminando, ya sabes más o menos qué piensa la gente. Entonces, yo siento que es como evadir un poquito la respuesta, No es ¿no? evadir la respuesta, es entender que no es mi curul. Yo represento a una ciudadanía. ¿Y cómo vas a hacer entonces? ¿Vas a hacer una encuesta Probablemente- adentro de tu circuito? Probablemente haga encuestas, consultas ciudadanas. Eso es algo que nuestras autoridades no están muy acostumbradas a hacer cabildos abiertos comunitarios, incluir a la comunidad en la toma de decisiones de estas En de una estos posible puestos y votación de decisiones. aborto, ¿harías lo mismo? Claro, en todo haría lo mismo. En todos los que son elementos importantes para la comunidad y para el futuro de nuestro país, tenemos que llamar la atención de la comunidad. Que la comunidad se involucre, participe activamente, tome las decisiones con los liderazgos políticos y entendamos todos cuáles son las rutas a seguir. No podemos hacer incluso, en el caso de los gobiernos locales, que sea el representante o la alcaldía el que decida cuál es el proyecto que va a llevarse el total del presupuesto, el 100% del presupuesto de la Junta Comunal o del municipio. Tiene que ser incluida la comunidad en esa decisión de si se van a hacer canchas o si se va a hacer una nueva parada o si se va a hacer una nueva calle. Tiene que ser la comunidad Qué incluida interesante. y no se ve. Qué eso. interesante lo de los cabildos, porque no es común, es verdad. O sea, No es común y estamos cierto. acostumbrados Pasa a que como el dice político Flor, decida. o sea, tú agarras y el diputado decide al final por lo que a él le da la o gana y sus la opinión que le da la creencias, gana en base a sus creencias. O incluso su formación. Yo te pudiera decir, mi formación y mi educación me dan a mí una idea de lo que se requiere en seguridad o de lo que se requiere en anticorrupción, pero si yo no escucho a la comunidad, yo me creo el más experto, yo me creo el que lo sabe todo, soy lo mismo que todos los demás. Ahora, Yo necesito Ángel, aplicar nuevas informaciones. sí tengo que plantearle algo porque esos temas que plantea Flor no necesariamente son populares, pero sí tienen que ver con la vigencia de los derechos humanos. También. Entonces, la encuesta, pues sí, es una herramienta, pero es solo una herramienta de otras que pueden usarse para sondear la conveniencia o no de adoptar estos temas, porque en últimas, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, ya hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hay países que están adoptando eso en virtud incluso de una opinión consultiva dirigida a Costa Rica. La semana pasada vimos a Perú, por ejemplo, donde se le ordenó por parte de un juez
al registro civil inscribir un matrimonio entre dos mujeres que se habían casado en Buenos Aires. Yo sé que Entonces, es impopular son temas de decir derechos votaría a humanos. favor o en pero contra, ojo, pero él no está planteando eso, analicémoslo sí. bien. O sea, él lo que plantea es que al final eso es lo que realmente la comunidad necesita en ese momento. Sí, de acuerdo. Considero en estos momentos que, hay que de acuerdo ver a los eso, ¿no? 11 meses que llevo caminando el distrito y lo que he vivido y de que yo soy de allí, yo entiendo que este es un tema que tal vez sea un poquito polémico, tema de derechos humanos, tema de los que quieran estar a favor o en contra, pero no es, en mi opinión, la prioridad de lo que este país y el distrito necesita en sí, estos momentos. en eso Hay coincidimos, muchos elementos. que para ellos, como dices tú, pero el tema es que en la asamblea, y es importante saberlo, no vas a ir a votar los temas que tú consideras prioritarios, sino los que se decida aprobar en conjunto. Entonces uno tiene que saber por quién Claro, está sí, votando y claro, las creencias de la persona Claro, que está los temas votando. como el Festival de la Carimañola, el Boñuelo y Por demás. ejemplo, Por supuesto. O la ley Como- de la almojábano. Pero por Exactamente. ejemplo, Por es eso. bueno, nosotros todos sabemos cómo piensa Corina Cano y cómo va a votar Corina Cano en temas que tienen que ver con... Y te pregunto a ti, ¿sabes entonces cómo piensa Corina Cano o cualquier otra persona en los otros temas que sí valen, sí tienen mucha muestra prioridad como corrupción? ya como sabemos en lo de inseguridad, corrupción, también sabemos cómo piensa. Sí, entonces hacia allá. También precisamente, sabemos, pero es importante hacia allá saber el voto. precisamente. Yo sé que es impopular decir yo estoy a favor o estoy en contra, porque entonces te dejas de firmar los que están en contra si dices a favor, te dejan de firmar los que están a favor si dices en contra. Yo lo sé, pero a mí me parece responsable decir yo pienso que eso es importante independientemente de que electoralmente no sea un tema popular, porque son temas de derechos humanos y por eso los pregunto. Yo y por eso digo, respetando también el derecho humano de la comunidad, que ellos sean los que decidan, ¿sabes? Yo no solamente es mi curul, no solamente va a ser mi silla, va a ser de la comunidad. Igual yo planteo propuestas en muchas otras alternativas. Seguridad ciudadana, prevención del crimen es algo que en Panamá no se ve. Tenemos muchos retenes de la Policía Nacional en muchas áreas. Yo siento que los que están planteando el tema de la seguridad y que defienden principalmente el tema de la prevención del crimen únicamente es la Policía Nacional y todo se le atribuye, se le juzga o se le condena o se le aplaude a la policía, pero ¿y las autoridades locales y los gobiernos locales dónde está su función? La policía puede llegar con 96 aprehensiones en 42 allanamientos del fin de semana y el área queda nuevamente vulnerable e insegura porque los gobiernos locales no entran a hacer su trabajo, no entran a hacer programas de prevención de deporte, de arte o de cultura y nuestro distrito sigue en un ciclo de violencia, sigue en un ciclo de pobreza, Ángel, de delincuencia. tenemos una pequeña pausa, ya regresamos contigo. De acuerdo. Aquí en Cuarto Poder. Bueno, ya en la parte final de Cuarto Poder hemos estado conversando con el precandidato a diputado por la libre postulación en San Miguelito, Ángel Ortega. Y creo que, Ángel, yo creo que sí sería bueno que aproveches estos minutos que hacen falta ya para terminar el programa, porque sí está en la última fase, ¿no? La última recta de la campaña por la libre postulación para las firmas, porque ya entonces entras en la campaña grande, ¿no? Sí, Para la elección. Primero Dios, con el favor de Dios, llegamos a la siguiente etapa, mi lista y yo, haciendo un ejercicio bastante sacrificado de buscar firmas en todo el distrito, sin pagar a nada a cambio, sin tener activistas pagos, haciendo el ejercicio voluntariamente nosotros mismos y nuestros equipos de trabajo, que son principalmente amigos y familiares. Y bueno, ahora entendiendo que nuestro país necesita una nueva generación de políticos, nuestro país nos llama a participarnos, a involucrar, no podemos dejar que los mismos de siempre sean los únicos que están en estos cargos. Tenemos que buscar no solamente personas con la voluntad de hacer las cosas bien, sino también que estén preparados para hacer la diferencia, que se hayan preparado académica y profesionalmente para hacer la diferencia. Y es algo de lo que yo quiero ofrecer. Yo no solamente estudié Derecho en la Universidad de Panamá, estudié una maestría en Administración Pública, porque estoy convencido que tenemos en estos cargos, en estos puestos de liderazgo a nivel nacional, gente que debería pensar en hacer proyectos para resolver las necesidades colectivas y no solamente poner la ley del almojábano o la ley del Día del Deportista cuando hay mucho que hacer en materia de comida. Casualmente hablando del tema de la noticia del ministro de Desarrollo Agropecuario, y hay mucho que hacer en materia de deporte, que no solamente se responden con una ley del día de lo que sea, hay mucho trabajo sesudo de información, de evaluación, de investigación, de diagnóstico que hay que hacer en la política panameña, pero principalmente la voluntad y tener los principios firmes de querer hacer las cosas bien en la política, que nos reclama a una nueva generación involucrarse y que podamos hacer la diferencia desde ya en nuestra candidatura, y que es lo que yo quiero hacer en todo este ejercicio de aquí hasta que lleguemos Dios primero al 5 de mayo del 2024. Bueno, Ángel, realmente, ¿cuál consideras tú que es tu principal desafío
en este momento en San Miguelito como candidato a diputado? Creo que principalmente es el tema del clientelismo y de la política tradicional, entendiendo que hay muchas personas que están mal acostumbradas a que el político les dé algo para resolver algo o que creen que el político es alguien adinerado o que el político tiene muchos recursos. No es así, señores. Si realmente tenemos una política de gente que quiere hacer las cosas bien, solamente van a depender de su salario ganado, bien ganado, honesto, y que quiera hacer las cosas bien, realmente con que vaya a la Asamblea, cumpla con los propósitos que tiene, las funciones de la Constitución, está haciendo su trabajo como diputado de la República y además sí puede hacer la fiscalización de los recursos del Estado, apoyar a los gobiernos locales. Ese es el trabajo del diputado. Lo que pasa es que vengan lo que nosotros queremos ofrecer. Vengan los políticos tomando Macallan de $800 la botella y de $1,000 la botella. O andando en 3 prados diferentes. Exactamente, Claro que está el piensan tema. que Claro. Atenógenes, pero el principal desafío de Ángel es, ya es seguro que va a salir en la papeleta porque nada más queda ya unos días para el principal desafío es salir como diputado de la Asamblea. Sí, porque esa es una segunda etapa, las elecciones. Las elecciones, del que vamos a hacer un 2024. trabajo fuerte. Igual le dejamos la oportunidad a la población de que principalmente sepa que tienen que evaluar nuestras propuestas, nuestra hoja de vida. Siéntanse con la confianza de que desde la candidatura de Ángel Ortega para diputado y la coalición Vamos, nuestra información es transparente, está en la página web de vamosporpanamá.com, de futuromaseguro.com, que es la mía. Mis propuestas principales, lo que me quiero enfocar en materia de seguridad, anticorrupción, de empleo, que hace mucha falta en nuestro distrito y que queremos hacer las cosas con la voluntad de hacer las cosas bien. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Candidato joven a diputado por el circuito de San Miguelito, por la circunscripción electoral de San Miguelito. Se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión, el profesor José Escobar y Delia Muñoz en Habla Ahora. Hasta mañana.